Y ciertas críticas han surgido por la ayuda y despliegue de las Fuerzas Armadas en la emergencia por este sistema frontal. Muchos damnificados piden la presencia de militares y maquinaria para sacar el barro de sus casas. Para hablar de este y otros temas, nos acompaña a esta hora el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, quien se encuentra en Aguas Negras, justamente en la región del Maule. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos y este contacto. Bueno, muy buenas tardes. Estamos, fíjate, unos pocos kilómetros antes donde está justamente transmitiendo. Esto es la zona Guayquillo, que es uno de los afluentes del Mataquito. Mataquito se nutre del Teno, de los Tué y del Guayquillo. Estamos acá y una cosa bien impresionante, no sé si se alcanza a ver. Aquí, una cosa más dramática, se cayó el puente del tren, que es este puente, decía el presidente, tiene más de 100 años, que marca una dimensión de lo que ocurrió, que se fue capaz de llevarse ese puente que había resistido un siglo y que va a tener el tráfico de trenes cortado por lo menos 6 meses, según me decía, pero hay que rehacerlo. Lo digo para dimensionar la naturaleza del problema. Acá nosotros estamos haciendo un recorrido. En distintos lugares hay más de 200, esa es la cifra, 200 cortes de carreteras en distintos lugares, son como 80 rutas en su conjunto, 200. De alguna manera, por dimensionar el grado de la dificultad, la energía que hay que tener, la fuerza, la unidad para enfrentar. Esto nuevamente le toca al Maule. Lo vimos hace 2 meses en inundación, de un incendio. Bueno, ojalá que no cambie un poquito la suerte para esto, o sea, que se va a terminar el proceso. Sí, senador, le voy a pedir si se puede acercar un poquito al celular que está transmitiendo, que perdemos un poquito la señal de audio y se corta un poco lo que ha sido, pero se entiende y he podido escuchar lo que usted nos está comentando. Claro, el tema de la conectividad lo conversábamos anteriormente en este despacho de nuestro compañero Dani Linares. Le pregunto, ¿cómo ha visto usted el despliegue dentro de las dificultades también? Porque aquí no estamos hablando de un sector damnificado, estamos hablando de 2 a 3 regiones, distintos puntos, lugares que están aislados o es difícil llegar per se, pero ahora ya con problemas en el corte de caminos, corte de puente, hasta también la situación ferroviaria es bien complejo. A ver, yo comparto eso. Mira, hay hartas cosas que uno podría decir, pero yo creo que aquí lo importante es tratar de actuar en forma constructiva, positiva. Obviamente, yo creo que hay todas lecciones que hay que hacer respecto de la velocidad de respuesta de la autoridad de prevención respecto de temas climatológicos. Parece que van a seguir llegando. O sea, aquí lo que pasó, que usted lo ha transmitido de buena manera, no es tanto la cantidad de lluvia. Otras veces en el Maule hemos tenido más lluvia. Sí. La diferencia es que como no nieva ahora por el cambio climático de la cordillera, todo cae junto, y ahí es donde se producen estos grandes torrentes que rompen todo tipo de esquema. Obviamente tenemos que tenerlo considerado, tener mucho más velocidad de respuesta, lo que incorporar, por ejemplo, a la Fuerza Armada el primer minuto, anticipadamente. Ellos tienen una capacidad de despliegue impresionante en todas partes donde uno pasa. Lo que más le piden es precisamente más Fuerza Senador, Armada. Bueno, Carabineros, Bomberos están trabajando justamente para ayudar. Ahora, están más desplegados en este minuto, yo he estado en varios de ellos. ¿usted Digamos, cree que ha espero sido que esto, tardía el de alguna despliegue? manera. Hubo una declaración hoy día Pero de la mira, yo, ministra de Defensa en términos de que siempre han estado desplegados, pero desde la visión de los damnificados, también de nuestros equipos, claro, entendiendo la dificultad de la emergencia, que hay que ponerla siempre en el análisis, algunos dicen, bueno, podría haber sido bastante más rápida la reacción, por sí. ejemplo, de las fuerzas militares que tienen experiencia y tienen también los recursos para ir en ayuda y generar también una situación que es bien importante para los damnificados. Están haciendo algo, está el Estado presente, es un poco lo que se ha escuchado varias veces. Sí, yo creo que está bien, y tenemos que analizarlo. Nosotros tenemos una sesión especial del Senado justamente para esos temas el próximo martes. Pero yo quiero aquí no concentrarme, eso es un tema de análisis, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que hacer también otra forma de enfrentar estos temas, que es cómo cambiamos la infraestructura de Chile, y prácticamente de la región, conforme a los cambios de la naturaleza. Y esto para mí es decisivo. Fíjate que lo que ha pasado en el Mataquito, que ustedes describen con tanta fuerza, en gran medida es porque esta afluente no tiene embalses en los lugares anteriores, Ya, a diferencia de otros lugares de la región que sí lo tienen. claro. Tú te das cuenta, cuando hay embalses hay una capacidad de prevenir este tipo de situaciones Se nota dramáticas. la Donde no lo diferencia, hay, digamos, dice usted. es salvaje. Y yo creo que ese es un cambio que tenemos que Ya. hacer de mentalidad, de asumirlo como una realidad. Yo sí trataría de construir
una nueva identidad respecto de las cosas que ocurren con el cambio climático, que no tenemos mucho, tenemos que hacer los esfuerzos obviamente como planeta para poder enfrentarlo, pero esto está teniendo efecto, va a tener efecto, y ahí es la primera lección, es cómo hacemos toda una infraestructura distinta. Bueno, probablemente la altura de los puentes va a ser diferente, si aquí no es que haya habido mala ingeniería, se han caído varios puentes en la región. Lo que pasa es que nadie nunca imaginó los caudales que podían ocurrir cuando no nieva con la cordillera, como te decía, y cuando de pronto pasan estos flagelos. Aquí, pues, ese es un tipo de análisis, el rol de la defensa, de la Fuerza Armada, probablemente van a tener que estar otra lección, digamos, cuando están anticipados que ahora en este tipo de frentes, porque tiene la tecnología de ayuda, es tener un despliegue inmediato. Es impresionante la capacidad que tienen justamente de accionar, y no me cago en este minuto están desplegadas. Yo he estado con varios lugares y eso se nota. Ahora, son tantos los focos que hoy día existen, estamos hablando porque hay que hacer un cálculo. Cada vez que se rompe un camino, y te insisto, 200 cortes de distinta naturaleza, una zona queda aislada. Claro. Y aquí en el Maule hay más de 1 millón de personas. Hay miles de personas que hoy día están aisladas. Ahora, hoy día a esta altura ya menos, porque se ha ido bajando. Creo que Carabineros, el ejército han hecho una labor impresionante rescatando personas, porque aquí vienen los otros problemas. Hay gente que tiene diabetes, gente que está enferma, gente que ha sufrido problemas, y hay que tenerla activada. Y eso es parte del esfuerzo que tienen que hacer todos. Aquí hay un despliegue de los alcaldes, de San Mafrete, de los bomberos, del ejército, realmente de Carabineros impresionantes. Y eso es la parte positiva. Y las lecciones son cómo se puede anticipar de esta manera, cómo generar una infraestructura en base a la naturaleza. Es un tema que tenemos que abordar de una manera completamente distinta. Sí, y abordar en eso, y tomo también lo que ha sido el análisis, por ejemplo, del propio presidente Gabriel Boric, que ha enfocado en lo que es el trabajo en la emergencia, pero también en sentarse y analizar dónde hay lugares que no deberían haber construido casas, por ejemplo. Y aquí hay varias realidades, desde aquella persona que se instaló con una casa en un lugar, a aquellos complejos habitacionales que cumplieron con toda la dinámica y eso habrá que investigarlo, evidentemente, pero yo entiendo que así es, cumplen con todo el papeleo y todos los estudios necesarios, pero que finalmente, por ejemplo, estábamos viendo la situación ahí en Curicó, que se construyó un complejo habitacional al lado de un estero. Claro, en 40, 50 años no había pasado nada en el estero, pero bueno, ahora pasa. Ahí también hay un tema y la dificultad de decir, bueno, vamos a tener que pensar que no se puede construir ahí. ¿Qué hacemos con esas casas que ya están construidas ahí también? Pues es un tema, hay un déficit habitacional en Chile que es innegable y que se ha estado trabajando desde hace un buen tiempo. No, es un tema tremendo. Tiene distintas dimensiones, creo que tú lo explicas bien, Nicolás. Primero, la cantidad de viviendas que se establecen en lugares no habilitados para eso, y que a sabiendas de que no se puede hacer, se hacen igual. Y ahí es donde viene un problema un poquito complejo, porque cuando se instalan, hay una cierta obligación de los alcaldes de prestarle servicio. Nosotros hemos cambiado 2 veces la ley de los loteos irregulares, justamente para evitar este tipo de prácticas, que es dramática y además genera los problemas que hoy día está generando. Se crean problemas, no todos, pero muchas de las viviendas que hoy día están anegadas son viviendas que nunca pasaron por una toma, o sea, una autorización municipal, se pusieron de hecho, y ahora es cuando vienen los problemas. Hay otro tipo de situaciones que sí tenían todos los permisos, y ahí viene esta segunda reflexión de cómo medir de nuevo los efectos de la naturaleza. Por eso es que es interesante y bien dramático lo que está detrás, digamos. Esto era 100 años, 100, Sí. El mismo puente, y nunca había ocurrido nada, nunca había subido, aquí yo en este caso, al nivel de lo que hace ahora. Bueno, eso mismo pasa de cientos de esteros a lo largo de la región. Y hay que hacer, obviamente, estuve hablando con varios alcaldes, un recálculo de este tipo de dimensiones. Hay que tener otra forma de medirlo, porque si nos ha pasado ya 2 veces este año, yo no tengo ninguna razón para imaginar por qué no puede pasar el próximo año. Y eso es lo que uno tiene que de alguna manera anticipar y tener capacidad de previso. Obviamente hay que investigarlo, porque estos son aprobados por las direcciones municipales de obra, pero también quizás cambiar algunos criterios. Sí. Claro, ahora, aquí hay una razón. Sí, un poco el déficit, es verdad. Por supuesto. Y lo último, por supuesto. y también el tema de los embalses. Muchas de estas cosas que estamos viendo no habrían ocurrido. Sí, pero estamos hablando de 20, 30, 40, 50, póngale para atrás lo que quiera, de la dificultad de generar estas lógicas que además nos ayudan a tener agua en el verano, pero además nos ayudan a enfrentar
estos torrentes que se están produciendo. Sí, usted, senador, bueno, senador por la zona del Maule, conoce bien también la importancia que tiene el Maule, el granero de Chile, le dicen por algo. ¿Cómo ha dimensionado usted el impacto? Porque claro, está la situación de las viviendas, de las familias, que evidentemente es la primera prioridad, pero al mismo tiempo la situación de la familia campesina, de los cultivos que se pierden, en una fecha también que es bien compleja, o sea, pensando que aquí ya estamos llegando a septiembre, octubre, que son fechas bien relevantes, especialmente para el Maule, en términos de lo que ha sido esto y evaluar lo que sucedió en junio y ahora en agosto, en las conversaciones que ha tenido, en lo que ha visto también, cómo lo evalúa y también qué se puede hacer ahí y qué habría que hacer desde el Estado para ir en ayuda en ese punto. Primero, los temas de corto plazo, obviamente recuperar conectividad, si muchos productos De ya todas están, lo que maneras, pasa es que no pueden salir. claro. Pero esto, yo estaba hablando recién con la ministra y creo que esto, bueno, con un par de excepciones, los próximos días debería estar todo más o menos resuelto. Digo, no con algunas excepciones, pero de ahí que vea un flujo más normal respecto al abastecimiento de productos. Ahora bien, el segundo tema es que hubo cultivos que se perdieron, hubo parceleros que perdieron todo aquí a poco, pero esto está la huerta, digamos, el río cambió de curso, no es que haya cambiado y arrasó con hace 2 meses, digamos, con más de 600 hectáreas de pequeños parceleros. Esa es la otra parte, es cómo se logra recuperar esa tierra que mucha gente la perdió. Y ahí también yo quiero plantearle que ahora viene el tema de la ayuda, y parece que hemos estado eficiente respecto a esas personas que le perdieron su cultivo y que obviamente tienen que tratar de volver a generar. Se anunciaron el quinto corto de la parte del Estado, pero ahí necesitamos, de aquí un mensaje importante, velocidad. Hace 2 meses pasó algo parecido, se anunció un bono, digamos, justamente para eso, y la verdad es que justo hasta ahora no ha llegado. Entonces yo hablé eso sí con el ministro de Economía, le dije, ya, si se anuncia tiene que ser mucho más velocidad de respuesta, porque imagínense, no llegan los bonos la vez anterior. Bueno, espero que ahora se haya enmendado y hay una velocidad de respuesta. ¿Para qué? Para ir en ayuda de ese parcelero, ese pequeño agricultor, ese pequeño empresario agrícola que sí puede replantar, sí puede cambiar de cultivo, sí tiene tiempo todavía para hacer arreglos que son bien decisivos. ¿Ya? Esa es la etapa que queremos hacer más propositiva, más constructiva, aprendiendo estas lecciones que duelen el alma, pero también tratando de salir adelante porque es lo que uno lo motiva en el ámbito agrícola. Senador Juan Antonio Coloma, nuevamente agradecerle su tiempo, disponibilidad y conversar con nosotros ahí desde Aguas Negras en la región del Maule. Gracias, senador, un abrazo, que esté muy bien. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.